Bueno, un poco de contexto con la carta de Filemón. Fue una carta escrita por Pablo, el apóstol. Él estaba en este momento en la cárcel, en Roma, probablemente en el año más o menos 62. Estaba escribiendo a un hombre que se llamaba Filemón, que era habitante de la ciudad de Colosas, que hoy en día es básicamente el país de Turquía, una ciudad ahí. Y esta iglesia de Colosas se reunía en su casa. No fue plantada por Pablo, sino por un hombre que se llamaba Epafras, pero Pablo, él conocía a algunas personas de ahí. Él ya tenía una amistad con Filemón. No sabemos cómo pasó eso. Tal vez los dos estaban en otra ciudad como Éfeso en algún momento, pero se conocían. Y Pablo, él envió dos cartas. Esta carta a Filemón, pero también la carta a los colosenses, que probablemente han leído, ¿verdad? Y tal vez en el mismo viaje las dos cartas fueron enviadas, pero la carta a Filemón, a diferencia de la otra carta a los colosenses, es una carta muy personal para él. Y la ocasión de esta carta es que Pablo, siendo en Roma, o estando en Roma, en la cárcel, un día él llega a conocer a un... De hecho, Pablo conocía a su amo. Pero bueno, conoció a Onésimo y en algún momento, como imposible, pero Pablo confía en un Dios que hace lo imposible.
Entonces, vamos a ver en esta carta cómo es que Pablo navega esta situación tan incómoda. Vamos a empezar en el versículo 1. Y yo tengo la versión NBLA, pero bueno, por favor, acépteme. Todavía es la palabra de Dios. Ok, en versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Él llama a Filemón amado hermano, ¿verdad? Y luego él habla a Apia y a Arquipo. Y no sabemos exactamente quiénes eran, pero se supone que tal vez era la esposa de Filemón y su hijo. Pero bueno, primero Pablo saluda a toda la iglesia en Colosas y luego en el resto de la carta él se dirige directamente a Filemón. Seguimos en versículo 4. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Entonces, ¿qué sabemos de Filemón? Él era un hombre ejemplar en la iglesia, un hombre lleno de amor y de fe hacia Jesús y hacia todos los santos. Es decir, que él era un hombre muy fiel, que amaba, mostraba amor y fidelidad al Señor y también a todos los santos por los cuales el Señor había muerto en la cruz. Y dice una frase aquí que es para mí no sé, se me destaca mucho. Él dice que los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y eso es algo tan hermoso para mí, esa idea de ser una persona que conforta a los corazones de los santos. Yo pienso en algo que pasó en mi vida hace unos meses. No sé ustedes, pero a veces si estoy pasando por algo, llega el domingo y no sé, ni siquiera quiero salir de la casa para ir al culto, no quiero hablar con la gente porque, no sé, en este momento, hace unos meses, yo tenía algo que estaba pasando en mi vida, una decisión muy grande y yo no sabía qué hacer. Yo me sentía muy estresado y muy solo en eso y tenía miedo de que, ¿qué va a pasar si hago esto o hago esto? Y por eso, no sé, es que yo quería aislarme, no quería estar con la gente. Pero bueno, yo trabajo con la iglesia, así que yo tuve que estar ahí. Así que yo fui a la iglesia y cuando terminó el culto, yo salí muy rápido, sin querer hablar con nadie, y estaba a punto de entrar en mi carro en el parqueadero, cuando yo vi desde muy lejos mi amigo Ryan, que él estaba corriendo hacia mí. Entonces yo esperé un poquito y él llegó y empezó a hablar conmigo. Y, oye, Scotty, ¿qué pasa? Yo sé que estabas pasando por esa cosa, esa decisión. ¿Cómo va todo? ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? Y en ese momento, en ese parqueadero, él oró por mí. Y yo sentí el amor del Señor, el confort del Señor, aunque yo no quería estar con nadie, pero el Señor, por medio de mi amigo Ryan, me confortó el corazón. Y todos nosotros necesitamos eso, porque la vida puede ser tan, pero tan agotadora, ¿no? A veces pasamos por cosas que son tan fuertes, tan difíciles, y tal vez queremos aislarnos, no queremos estar con nadie, no queremos hablar de eso, solamente, no sé, esconderlo, tal vez poner una máscara, pero no sé qué sería en tu vida. Tal vez estás pasando por algo con su familia, tal vez alguna enfermedad, un deseo, una oración que el Señor no ha contestado por mucho, mucho tiempo. Tal vez la conversión de un hijo o de un amigo.
Tal vez te sientes como un fracaso en alguna parte de su vida, como padre, como madre, como trabajador, no sé. Tal vez te has caído en un pecado que pensaste o pensabas que ya estabas libre de eso y ahora estás en el mismo lugar de antes. Yo no sé qué será para usted, pero todos nosotros a veces pasamos por momentos así en que nos sentimos tan tristes, solos, pero la voz de Jesús nos dice, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y esa palabra, descansar, es la misma palabra que antes aquí en Filemón, de confortar los corazones de los santos. Nosotros, el cuerpo de Cristo, podemos dar ese mismo descanso que ofreció el Señor ahí cuando Él dijo, yo los haré descansar. Nosotros podemos y debemos dar ese descanso a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y es un gran privilegio. Me imagino que hoy, este día, que hay algunas personas que tal vez están pasando por algo muy difícil y necesitan que tal vez que tú seas esa persona que lo anime. Entonces, hoy pueden poner esto en práctica, de buscar a otras personas, de preguntarles realmente cómo están, cómo puedo orar por ti, cómo te puedo servir. Bueno, entonces, eso es el carácter de Filemón. Él es uno que conforta a los corazones de los santos. Bueno, hay algo ahí que tal vez para nosotros es un poco incómodo, porque sabemos que Filemón también es un hombre que tenía un esclavo. Y para nosotros es algo como que eso es algo muy feo. ¿Cómo es que Pablo puede decir cosas tan bonitas de un hombre que tenía un esclavo? Nosotros, tanto en Estados Unidos como en Colombia, pensamos primero en las atrocidades que fueron cometidas en la trata de esclavos africanos hace más o menos 200 años, 300 años, y eso fue terrible. Tenemos que entender que la esclavitud en el mundo romano era un poco más complejo y un poco diferente que eso. No fue algo basado en la raza, sino que cualquier persona, pobre o rico, podría llegar a terminar siendo un esclavo, por ejemplo, si su pueblo perdió una batalla. También en el Antiguo Testamento había prohibiciones explícitas en Éxodo 21 y también en Primera de Timoteo en el Nuevo Testamento, que el secuestro de personas era completamente prohibido. De hecho, el castigo por ese crimen era la pena de muerte. Así que esa fue no sé, la base de la trata de esclavos aquí en Colombia, en Estados Unidos, pero era algo completamente prohibido en la Biblia. Entonces, en el mundo romano, la esclavitud era como una mezcla. Había, sí, algunos casos que eran muy horribles y que los amos trataban muy mal a sus esclavos, pero había otros casos en que era más como la relación entre un jefe y su empleado. Hasta a veces una persona se vendió a sí mismo voluntariamente para pagar alguna deuda o algo así. Entonces, aquí, ya que Pablo habla muy bien del carácter de Filemón y él menciona que Onésimo tal vez le debe dinero, parece que ese es el caso y no eso. Así que solo digo eso para que nosotros no estemos distraídos pensando en eso. No era que él estaba tratando muy mal a Onésimo. Entonces, vamos a ver en esta carta, yo quiero que nosotros pensemos en la unidad de la iglesia, como dije al principio, en la familia de Dios. Y vamos a ver 5 puntos en cuanto a esa unidad en la iglesia, cómo se logra, cómo es. Y el primer punto que vamos a ver es que la unidad en la iglesia es motivada por el amor. Motivada por el amor. Bueno, vamos a ver esto en el versículo 8. Él dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego.
Siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Entonces aquí tenemos a Pablo. Pablo es un apóstol, él es un testigo de Jesús, autor de la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, pero por causa del amor, él le pide a Filemón de una forma personal. No es que él utiliza su autoridad para decir que esto es lo que vas a hacer. No, él, él actúa de una forma humilde. Él dice que yo soy Pablo, ya anciano, un prisionero en la cárcel, y él le pide como dije, por causa del amor y no como así de fuerza. Y en esto Pablo está siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo, quien por amor dejó atrás su gloria y se hizo carne, que nació no en un palacio, sino en un pesebre. Cristo que por amor se arrodilló y lavó los pies sucios de publicanos y pescadores. El Rey de Reyes, quien por amor se sometió a los insultos de los hombres, que dejó que le escupieran en la cara y que le pusieran una corona de espinos. Él que por amor, el autor de la vida, que murió como un criminal en la cruz por los pecadores. Y hay una lección aquí para los líderes y para nosotros que queremos ser líderes en cuanto a la autoridad. La autoridad en la iglesia no es para mandar, no es para hacer que la gente haga lo que tú quieras. No, la autoridad es algo que se ejerce en amor para el bienestar de las ovejas. Bueno, en el versículo 10 vemos aquí que él habla de Onésimo. Y recuerden que Filemón está leyendo esta carta y él hasta este momento no sabe por qué está aquí Onésimo, qué estoy leyendo. Pero en versículo 10, Pablo habla de él y dice que es un hijo engendrado en sus prisiones. Pablo nunca tuvo hijo físico, pero sí muchos hijos espirituales. Y Onésimo era uno de ellos. Su nombre significa útil o de beneficio. Era un nombre muy común para los esclavos en esa época. Pero Pablo utiliza como un juego de palabras diciendo que Onésimo en otro tiempo te era inútil, como no Onésimo, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y lo que él quiere decir con eso es que Onésimo ya no es el mismo esclavo desobediente que le robó a Filemón. Él ahora es una herramienta útil en las manos del Señor. Es una nueva criatura en Cristo. Y esto, Pablo quiere decir, es motivo para regocijarnos. Y podemos mirar el lenguaje cariñoso que él utiliza aquí, mostrando su amor, que es la motivación por la carta y en su búsqueda de la unidad. Él dice que Onésimo es mi hijo, mi propio corazón, dice. Y también a Filemón, dice que Filemón es mi amado hermano y colaborador. Pablo no le habla a Filemón como un dictador, poniéndole un ultimátum. No, él escribe como a un amigo, como un hermano. Entonces, si podemos pensar que si hay alguien en nuestra vida que tal vez queremos cambiar a esa persona, todos tenemos a alguien en nuestra vida que queremos cambiar, ¿no? Pero la forma de hacerlo no es quejarnos, criticar o no sé, manipular, usar el silencio, ser muy fríos con esa persona. No, miramos aquí que Pablo empieza orando por Filemón, siempre haciendo mención de él en sus oraciones.
Él anima a Filemón en vez de criticarlo. Y él dice, estas son las evidencias de la gracia del Señor que veo en tu vida, que tú eres un hombre lleno de amor y de fidelidad, que conforta a los corazones de los santos. Él hace todo en amor, porque solo así se logrará la unidad en la iglesia. Entonces, la unidad en la iglesia, como dije, es motivada por el amor. Ahora vamos a ver cómo la unidad en la iglesia rompe barreras naturales. En versículo 15 dice, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y bueno, decir esto sería muy raro en esta cultura, aún una tontería, porque en el mundo romano todo se trataba del poder, de mantener el poder, el más fuerte es el que gana. Entonces, decir que, ok, yo sé que tú tienes esta autoridad sobre Onésimo, pero yo quiero que lo levantes o que te bajes, pero que estén en el mismo nivel, no como amo y esclavo, sino como hermanos en Cristo. Sería completamente contracultural. Pero en Cristo no hay distinción en los ojos de Dios entre un esclavo y un hombre libre. Como dice en Colosenses, recuerden que la carta de los Colosenses y la carta a Filemón probablemente fueron enviadas al mismo tiempo, al mismo lugar, la misma iglesia. En Colosenses 3, versículo 9 a 11, dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y bueno, yo no conozco a muchos bárbaros ni escitas, pero todavía hay grupos que a veces tienen peleas o conflictos entre sí, ¿verdad? En esta iglesia tal vez eso existe. O en Colombia, en las iglesias en Colombia, podemos pensar en los jóvenes y los ancianos, tal vez estadounidenses y colombianos, presbiterianos y bautistas, los de Villavicencio y los de Mitú. Hay muchas categorías que nos separan el uno del otro, pero en Cristo nosotros somos uno. ¿Por qué? Porque somos una familia. La Biblia nos dice que cuando ponemos nuestra fe en el Señor, que somos adoptados por el Padre, ¿verdad? Entonces, si el Padre me adopta a mí y si el Padre te adopta a ti, entonces, ¿qué somos nosotros? Hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso, Pablo dice a Filemón, recibe a Onésimo como un hermano amado, un hermano amado. Y esta frase aquí es la misma frase que Pablo utilizó antes para referirse a Filemón. En esto está diciendo que, Filemón, yo te estoy tratando a ti como un hermano y no como apóstol y, no sé, otra persona en la iglesia debajo de él. No, como hermanos. Porque según las jerarquías humanas, Pablo tenía mucha autoridad sobre Filemón. Él podría haberlo tratado como un esclavo, podría haberlo forzado en su obediencia, pero Pablo rompe la barrera natural y él le habla como a un hermano amado. Y él quiere que Filemón vea, aunque no lo diga, él está demostrando por sus acciones el carácter de Jesús hacia nosotros también. Porque Jesús ha tratado a Filemón como a un hermano amado. Es como si él estuviera diciendo, Filemón, Jesús te recibió a ti, ¿verdad? Entonces,
¿cómo es que no vas a recibir a tu propio hermano? Siempre va a haber personas difíciles en nuestras vidas, personas que son muy diferentes que nosotros, personas que nos molestan mucho. Tal vez si no puedes pensar en nadie, tú eres esa persona difícil, no sé. Pero si esa persona es un cristiano de verdad, es un miembro de nuestra familia y tenemos la obligación y el privilegio de amar a esa persona como Cristo nos ha amado. Entonces, la unidad en la iglesia rompe las barreras naturales. ¿Y qué más hace? La unidad en la iglesia demuestra la belleza de Cristo. En versículo 17 dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aun tú mismo te me debes a mí. Bueno, parece que Onésimo realmente ha hecho daño a Filemón de alguna forma. Tal vez le robó dinero, no sabemos, pero dañó su reputación. Había algo que Onésimo le había hecho a Filemón. Y para nosotros va a haber personas que nos hacen daño, ¿verdad? Algunos de nosotros tal vez hemos sufrido muy fuertemente por el pecado de otro cristiano, otra persona de la misma iglesia o de la otra iglesia, de nuestra familia. Y eso es trágico, puede ser muy trágico. En esos momentos cuando alguien peca contra nosotros, el instinto que tenemos es de guardar rencor, de mantener un récord de todos los males que han cometido contra nosotros. Pero eso no es el amor. Eso no es el camino de Jesús. Entonces, Pablo le hace una oferta para demostrar el camino de Jesús, el camino del amor. Él dice que está dispuesto a absorber un costo que él no debía, pero va a hacerlo por causa del amor. Porque para Pablo, la reconciliación entre estos dos hermanos es muchísimo más importante que la plata. Y en esto, él demuestra la belleza de Cristo. Porque si pensamos en nosotros mismos, cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos, como Onésimo, esclavos al pecado. Teníamos una deuda incalculable y cada uno de nosotros merecía la muerte por nuestra rebelión. Pero Jesús en la cruz murió por nosotros. Él pagó una deuda que él no debía, sufriendo bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Pero él, ¿qué hizo? Él vino al Padre y hablando de ti y de mí, si estás en Cristo, y él dijo al Padre, si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Nosotros perdonamos porque Cristo nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Nosotros en esta forma demostramos la belleza de Cristo. Pero el perdón puede ser increíblemente difícil, ¿no? No es algo que podemos hacer por nuestros propios esfuerzos. Podemos decir tal vez que te perdono, pero sentir eso en el corazón es otra cosa. Pero de ahí vemos una verdad que nos puede confortar mucho, que no depende de nosotros mismos, sino que la unidad en la iglesia fluye de nuestra unión con Cristo. Fluye de nuestra unión con Cristo. En versículo 20, Pablo dice, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea o conforta mi corazón en Cristo. Para Pablo y para nosotros también, no es suficiente saber la verdad. Hay que vivir la verdad. Filemón era un líder en la iglesia. Él sabía la verdad.
Él sabía que Cristo había muerto, que Él tuvo una vida perfecta, que había resucitado de entre los muertos, pero no estaba viviendo conforme al Evangelio. Entonces Pablo quiere darle a Filemón un ejemplo del Evangelio, de qué es vivir según el Evangelio. Es muy interesante porque nunca menciona explícitamente el Evangelio. Él no dice, Cristo hizo esto y así tienes que vivir. Pero en todo lo que él hace en esta carta, en su tono, en su oferta, en cómo él habla a Filemón, él está encarnando el Evangelio. Él demuestra un amor humilde en vez de mandatos y críticas. Porque sabemos como en los versículos que leímos antes en la ofrenda, de que Dios quiere que nosotros demos de un corazón de gozo, ¿verdad? Y no como a la fuerza. Eso solamente puede pasar con el Evangelio transformando nuestros corazones. Pablo tiene una disponibilidad a romper barreras naturales, porque en Cristo no hay distinciones entre nosotros. Y él también ofrece pagar una deuda que no es suya. Y ahora, con este ejemplo de Pablo, de qué significa vivir el Evangelio, a Filemón le toca. Pero no depende de la fuerza ni la bondad de Filemón, porque la ley, los mandatos, las críticas, nuestros propios esfuerzos nunca pueden producir la unidad verdadera en la iglesia. En este versículo, en versículo 20, hay dos frases muy, muy claves. Él dice, en el Señor y en Cristo. Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea o conforta mi corazón en Cristo. Es porque esto no es algo que nosotros hacemos por nuestras propias fuerzas. Es en el Señor que podemos perdonar y ser unidos. Y aquí Pablo hace otro juego de palabras, porque recordemos que onésimo, esa palabra significaba de beneficio o útil. Y él dice, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Él aquí nos está recordando que onésimo, útil, beneficioso, él fue transformado porque antes no era útil, pero ahora como nueva criatura, transformado por la gracia del Señor, es otra persona que ahora es útil en las manos del Señor. Puede dar un beneficio. Y Pablo le está diciendo a Filemón, ahora a ti te toca, que tienes que ser como onésimo, transformado por la gracia del Señor para actuar conforme a eso, para ser útil. Él también dice, recrea o conforta mi corazón en Cristo. Esa frase nos debe sonar, ¿no? Porque es lo que él dijo en la primera parte de la carta. Él dijo que los primeros versículos, él dijo que, Filemón, yo sé que tú eres un hombre que conforta a los corazones de los santos. Así que ahora él está pidiendo que él sea esa persona. Es como que él estuviera diciendo, Filemón, sé la persona que ya eres en Cristo. Porque la verdad es que la unión en la iglesia, la unión que Pablo estaba buscando aquí, ya fue lograda en la cruz. Ya fue hecho, ¿verdad? Pero ahora Jesús está transformando nuestros corazones para ser como el suyo, ayudándonos a vivir según la nueva realidad que tenemos en Cristo, de ser una familia. Amamos porque Él nos amó primero. Nosotros rompemos barreras naturales porque Cristo rompió la barrera entre Dios y los humanos pecadores. Y perdonamos a nuestros deudores porque Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, lo imposible se vuelve posible, pero solamente en Cristo. Pablo empieza a terminar aquí en versículo 21 diciendo, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Pablo tiene confianza
en su hermano Filemón, que él va a obedecer, no por obligación, sino porque el Señor es el que va a transformar su corazón para desear la reconciliación entre él y Onésimo. El último punto que queremos que yo quiero que veamos aquí es que la unidad en la iglesia avanza el reino. En versículo 23, Pablo dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Ustedes ven el lenguaje que Pablo utiliza aquí y antes en la carta, diciendo mis compañeros de prisión, mis colaboradores. Dice mi compañero de lucha o de milicia sobre Arquipo. Porque nosotros cuando vivimos según quienes ya somos en Cristo, la comunión de nuestra fe llega a ser eficaz en la misión de Dios. Dice aquí en versículo 6, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros mediante Cristo. Estamos en una misión juntos, de mostrar al mundo la bondad que hay en nosotros, no para nuestra gloria, sino para que el mundo vea la gloria del Señor y lo que Él puede hacer con humanos frágiles, débiles, que están en conflictos, cómo el Señor puede por su poder transformar a una vida y reconciliarnos a Él y también a nosotros los unos con los otros. Cuando nosotros estuvimos en MeToo esta semana, había algo tan hermoso que pasó. Mi hermano Caleb estaba contando una historia, estaba predicando de un versículo en Filipenses 4, donde Pablo dice, hay dos mujeres que están en conflicto, pero él le pide a un hombre que es de esa iglesia que él intente reconciliar a estas dos mujeres. Y él lo llama mi compañero fiel, pero literalmente lo que significaba era mi compañero de yugo. Como que los animales que tienen un yugo encima y están juntos en eso y tienen que ir juntos para llevar a cabo su misión, para poder arar la tierra detrás, ¿verdad? Y nosotros en el Evangelio, en la Gran Comisión, somos así. Es que nosotros somos compañeros de yugo. Y hasta Caleb nos utilizó a mí y a Robbie y a Nicolás para hacer una ilustración con un palito sobre los hombros. Y estábamos así con el palito. Y él dijo que si un animal quiere ir en otra dirección, no funciona, ¿verdad? Yo empiezo a hacer esto y todos ellos van conmigo y no vamos derecho. O si uno se para y no quiere avanzar, entonces la misión no puede avanzar. Entonces, tenemos que ser unidos, compañeros de lucha, si queremos ver la gloria de Dios llegar a los fines del mundo, ¿verdad? Y en esa reunión en MeToo, después de esa ilustración, el pastor Leonel, él se puso de pie y habló con nosotros, porque en esa sala donde estábamos había varios hombres que estaban como no sé, como 20 años o más sin hablar, ¿verdad? Había conflictos ahí, pero por casualidad estaban ahí con nosotros. Y ellos escucharon este mensaje de la necesidad de la unidad para avanzar la misión de Dios. Y Él los llamó a que se pusieran de pie con Él. Y estaban ahí unos, no sé, como 10 hombres, pastores, hermanos, que habían tenido conflictos y una falta de reconciliación, pero se pusieron así, brazo sobre brazo, hombro a hombro, y oramos por ellos. Que el Señor avance su reino por medio de ellos, que haya reconciliación entre estos hermanos. Y era exactamente como la ilustración con el palito sobre los hombros. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer así, a no quedarnos en el rencor, a no negar el perdón a nuestros hermanos y hermanas, sino de llevar nuestros pecados hacia el Señor, al pie de la cruz, a pedir perdón y a dar perdón. Y así avanza el reino de Dios.
Entonces, para concluir, tenemos una pregunta, ¿verdad? Al leer esta carta, no nos dice qué pasó. ¿Es que Filemón le perdonó a Onésimo? No sabemos. ¿Es que él lo libró de la esclavitud? No sabemos. Pero sí tenemos algunas pistas. Una es que esta pequeña carta, la carta a Filemón, fue preservada en el canon del Nuevo Testamento. Sería muy raro preservarla si fue un fracaso, ¿no? Pero sí funcionó. Si él logró convencer a Filemón, sería un caso de estudio hermoso de cómo la gracia del Señor puede transformar el corazón para que vivamos en armonía, como dice en Salmo 133. Otra pista que tenemos es una pista literaria, porque 60 años después de esta carta que escribió Pablo a Filemón, tenemos otra carta que no es de la Biblia, pero de un hombre cristiano que se llamaba Ignacio, que era el obispo de Antioquía. Él fue llevado a Roma para ser ejecutado por su fe. Y mientras él estaba allí esperando su muerte, había algunos creyentes en la ciudad de Éfeso que enviaron un grupo de hermanos para verlo a Ignacio, para ayudarlo con sus necesidades mientras él estaba esperando en la prisión. Y Ignacio, él les escribió a estos hermanos en Éfeso una carta para agradecerles. Y dijo esto: recibí la multitud de personas que enviaron en el nombre de Dios por medio de Onésimo, un hombre de amor inexpresable y tu obispo en la carne, a quien les pido en el nombre de Jesucristo que amen y que busquen ser como Él. Bendito sea Él quien les ha otorgado un obispo tan excelente. Bueno, esto no es evidencia conclusiva, ¿verdad? Pero la geografía, la cronología, el hecho de que este hombre Onésimo estaba ayudando, que estos hombres estaban ayudando a Ignacio, alguien que estaba en la cárcel, como Onésimo ayudaba a Pablo cuando él estaba en la cárcel. Todo esto lo hace posible, por lo menos. Y no sé ustedes, pero yo lo creo. Yo creo que sí, era el mismo Onésimo. Porque aunque no podemos llegar tal vez a conclusiones con certeza, ¿no sería increíble si Dios en su soberanía transformara a un esclavo fugitivo para que fuera un obispo de Éfeso, el líder de toda una ciudad, de toda una región? Y bueno, no sé con quién te relatas en esta historia. Tal vez con Onésimo. Tal vez has hecho daño a alguien y necesitas el coraje para arrepentirte, para ser como él, que viajó desde Roma hasta Colosas para pedir perdón a la persona contra quien había pecado. O tal vez eres como Filemón y has sufrido por las acciones de alguien más en tu vida y sientes esa tentación de ignorar el evangelio, de seguir viviendo como estás viviendo, guardando rencor en tu corazón, y necesitas el poder del Señor para ayudarte a dar perdón. O tal vez eres como Pablo, un líder que está intentando reconciliar a dos hermanos en tu vida, dos personas que conoces que están en conflicto, tal vez por mucho tiempo, y necesitas la gracia del Señor para ayudarte a demostrar la reconciliación y a ayudarles a reconciliarse. Pero todos nosotros, en cualquier caso de esos tres, todos necesitamos la gracia del Señor para no solo saber las verdades del Evangelio, sino de vivirlas, aún en las situaciones más difíciles. Y cuando nosotros empezamos a vivir esa unión que ya tenemos en Cristo, a realmente ser las personas que ya somos en Cristo, es ahí cuando vamos a ver la gloria de Jesús brillando en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en Norcross, en Estados Unidos, en Villavicencio, en Mitú y en todo el mundo.
Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos perdonaste a nosotros. Cuando todavía éramos tus enemigos, cuando teníamos una deuda que nunca podríamos pagar, Cristo murió por nosotros, dando su sangre en la cruz, sangre más valiosa que oro y plata, para limpiarnos, para que podamos estar frente a ti sin mancha, inocentes, perdonados y transformados. Padre, necesitamos tu poder, tu espíritu obrando en nosotros para que ese conocimiento no quede solamente en nuestras mentes, sino que podamos vivir según ese evangelio que nos ha salvado. Señor, yo te pido que traigas a nuestras mentes los conflictos que hay en nuestras vidas, las personas con las quienes necesitamos pedir perdón o reconciliarnos. Tal vez algo que ha sido no sé, que ha habido una barrera entre nosotros y ellos por muchos años tal vez. Pero sabemos que tú recibes el honor y la gloria cuando nosotros buscamos la reconciliación porque nosotros hemos sido reconciliados contigo. Padre, por favor, danos la fuerza para hacer eso, para vivir según la unidad que ya tenemos en Cristo, para que tu reino avance en todo el mundo. En nombre de Cristo. Amén.